Puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Ahora antes de iniciar, me gustaría hacer una pequeña dinámica. Y es que no sé si muchos saben, pero tuve la oportunidad, Dios me dio el privilegio de estar hace poquito en Argentina, Bariloche. Esta ciudad es muy preciosa, pero es conocida muy turísticamente porque tiene diferentes atracciones y sobre todo por la nieve. Pero ellos también tienen un detalle específico y es que llevan haciendo chocolate desde el 1940 y no es cualquier chocolate, es el chocolate, es un chocolate fino. De hecho, el cacao que ellos utilizan lo exportan acá de Colombia, pero ellos tienen esa receta especial que los vuelve diferentes en el mercado. También son conocidos porque tienen muchísima nieve y eso les permite que las vacaciones de invierno todas las personas quieran ir allá a la ciudad a conocer. Resulta y pasa que hubo una vez una explosión de un volcán en Chile. Argentina y Chile limitan, tienen frontera, entonces toda la lava, todo el fuego, pasaron las cenizas a Bariloche. La pastora que me contó la historia, ella decía, la iglesia y la ciudad quedó gris, porque las cenizas tapaban todo. ¿Qué significa? Que fue en pleno invierno y cualquier índole de vacaciones murió. No hubo turismo, no hubo oportunidades. ¿Quién quería ir a una ciudad envuelta en cenizas? A una ciudad llena, donde todo lo que usted veía era gris. El ambiente, el clima, los aires, estaba contaminado. Pero resulta y pasa que las personas se dieron cuenta de esa situación y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque estamos muriendo de hambre, no tenemos recurso y nuestro punto más alto acaba de ser dañado por una catástrofe natural. Entonces las personas idearon una idea y es que dijeron, nosotros no solamente podemos depender de la nieve, ¿qué es lo que nosotros tenemos que nos hace distintos? Y eso fue lo que ellos percibieron y dijeron, claro, el chocolate. Y ese chocolate mejoraron la receta que venía de generaciones en generaciones, pero fueron aún más creativos. Toda la ciudad se hizo en el centro cívico, que es el centro de la ciudad, y empezaron a hacer el chocolate más largo del mundo. Hasta el día de hoy siguen teniendo el récord Guinness de ese chocolate y eso va cuadras por cuadras por cuadras. Así que a pesar de que la ciudad se encontrara en cenizas, ellos buscaron la forma de poder salir adelante. ¿Y a qué va toda esta historia? Que ese chocolate fue tan famoso y conocido que ahora la gente iba a Bariloche solamente a probar el chocolate, solamente a tener una pequeña prueba, una pequeña muestra. Y uno dice pequeña, pero uno termina antojadísimo. Y así mismo me gustaría el día de hoy que usted probara esta deliciosa maravilla, esta deliciosa, porque yo dije, no, yo no puedo dejar a las personas sin la oportunidad de probar el chocolate de Bariloche. Entonces, yo tengo acá las personas escogidas para probar este chocolate. Felicidades, Sandra. Mientras lo prueba, disfrútelo, siéntalo. Y aquí me voy a este lugar con otra persona. No es a mal, hermano, no se preocupe. Solamente que Dios y el Espíritu Santo me reveló quién era la persona. Así que felicidades, Tati. Ahora me gustaría que lo prueben las dos y que me digan en el momento de probar qué sensación tiene, qué es lo que viene a su mente. Delicioso. ¿Cómo se siente? ¿Era un sabor que antes había probado? Es más suave, más suave, delicioso. Sin palabras. Indescriptible. ¿Le gustó? ¿Le gustaría seguir comiendo más y más?
¿Sí? Bueno, muchas gracias, un aplauso. Ahora seguimos con la otra afortunada y bendecida del Señor. Sandra, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? Se lo comió todo, ella es obediente. La verdad es una experiencia un poco gratificante al chocolate que normalmente pues uno suele comer. Siente uno la textura más suave, lo hace sentir a uno como un poco más, en las emociones un poco más seguro. O sea, es bastante, lo reconforta a uno bastante, a uno como mujer que se siente a veces uno y dice, no, de comerse un chocolate es delicioso, de verdad, lo hace sentir a uno diferente. Un aplauso. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y vamos a hacer un resumen. ¿Cuál fue o qué es el sentimiento que uno tiene al comer chocolate? Yo cuando como chocolate yo soy la persona más feliz del mundo, porque yo al sentir el dulce, ese sabor me reconforta y como dijo Sandra, me da alegría y es algo distinto que uno quiere comer y comer y comer. Y la palabra clave que yo utilizaría, que sea un deleite. Y por eso el día de hoy el tema y el título de la prédica se llama Hasta que sea un deleite. Pero, ¿en qué sentido un deleite? ¿De qué estamos hablando que sea un deleite? Bueno, voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que yo sé y lo que yo he experimentado. Y considero que mi vida entera, desde los 2 años de edad, se basa en el servicio. No conozco mi vida, nunca he estado en un momento en mi vida que no haya servido. Yo recuerdo desde muy pequeña estar sirviendo acá en la iglesia. Desde los 2 años empecé en el ministerio de danzas y no he parado desde ese momento. Ustedes me van a ver a mí todos los días acá en la iglesia. Si quieren darse un paseo, una vuelta, yo los saludo, no se preocupe. Pero no es una carga, no es una obligación, no es un peso, es un deleite. Pero hay que ser honestos, como servidores muchas veces podemos llegar a cansarnos, a agotarnos, y eso que antes era una satisfacción y una alegría, ahora deja de serlo. La alegría de que llegue el grupo ahora se convierte en la tristeza y en el afán de que, ay Dios mío, y si los hermanos no van, y si el amigo que invité me queda mal, me deja plantado. La alegría de venir a servir es, ay, ¿por qué me tengo que parar a las 7 de la mañana al preculto? La alegría y el gozo de dar a Dios se vuelven una carga y una obligación. Y el día de hoy me gustaría mostrar de una forma distinta el servicio, no como una obligación, sino como una alegría, como un deleite. Y si tú sentías que habías estado cargado, cansado, si por tu mente había pasado el pensamiento de que no, yo ya no quiero más seguir sirviendo, yo ya no quiero más seguir en la iglesia, yo ya no quiero más seguir rindiéndolo todo a Él, este es el momento perfecto para que abras tus oídos y tu corazón y vuelvas a ese deleite, porque el servidor comprende que en medio de su servicio lo que él experimenta es deleite. Y para poder experimentar ese deleite, primer punto, el servidor comprende que nada proviene de él, que nada proviene de él. Y me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 4:7 y lo leamos todos juntos. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuántos conocemos este texto? Este texto es conocidísimo, es famoso, pero me gustaría desglosarlo un poco más, darle un diferente enfoque. Nos habla el texto que tenemos un tesoro. Cuando hablamos de tesoro, significa de algo valioso. Al hablar de tesoro, de una vez viene a mi mente los piratas,
que ellos buscaban su tesoro. Y un tesoro es codiciado, un tesoro vale la pena dar la vida porque es valioso. Y ese tesoro Dios lo pone en vasijas de barro. Pero qué precioso que ese tesoro es el tesoro más grande de toda la creación. Ahora hablemos de los vasos de barro. Cuando Pablo nos habla como si fuéramos vasijas de barro, él no está siendo despectivo con nuestro cuerpo. Él no está siendo despectivo con nuestro cuerpo físico. Él no está tratando de dar una impresión negativa, sino que simplemente nosotros somos el recipiente que contiene un alma. Pero ahora le voy a contar un poco más de por qué Pablo lo hizo. En el mundo antiguo, claramente ellos necesitaban utilizar vasijas para guardar cosas, pero cada material tiene diferente resistencia. En ese caso, la vasija de barro era la consideraba como la más popular. ¿Por qué? Porque a diferencia del metal en ese momento, si la vasija de metal se caía, no se rompía, era resistente. En cambio, si la vasija de barro caía, ya no había nada más que hacer. Ahora, lo comparaban también con el vidrio. Si el vidrio se caía, se rompía, pero ellos podían derretirlo y volver a hacer la pieza nuevamente. Tenía esa posibilidad. Si la vasija de barro se caía, no había nada más que hacer, simplemente estaba rota. Y al no ser tan duraderos e inútiles si se rompían, eran considerados los alimentos de todos los días. Los vasos de barro se vendían por montones y no tenían gran valor, porque eran lo de siempre, era lo más barato, era, ¿cómo le decimos nosotros aquí a lo de siempre, a lo más barato, lo de mala calidad? Era común. ¿Qué más? Común y corriente. Otra palabra, yo le diría hasta chimba. Bueno, y vasija de barro, al mencionarlo Pablo, ¿qué es lo que él nos habla? Que en esa vasija común y corriente, en ese elemento cotidiano, Dios de toda la creación decidió poner su tesoro, su luz, la luz y su gloria. Y no fue en la porcelana fina, no fue en la porcelana más costosa, fue en las vasijas de barro. Nosotros solamente somos vasijas de barro, pero que tienen un gran tesoro inexplicable. Pero es tan precioso cuando comprendemos que todo proviene de Él. Y aquí vemos que Dios no solamente lo hizo con nosotros, Él fue tan inteligente que utilizó a Jesús como el ejemplo. Jesús, al venir al mundo, Dios no lo empaquetó, no tuvo la necesidad de empaquetarlo de la forma más costosa, más bella, más esplendorosa. No, Jesús vino como un hombre, pero es tan precioso que ese hombre que muchos despreciaron era el Hijo del Dios viviente. Y asimismo, como Dios lo hizo con Jesús, asimismo lo hace con cada uno de nosotros. Y es tan lindo porque Jesús nos da el ejemplo de que Él nunca se avergonzó de vivir como una vasija de barro. No tenemos un solo momento en la Biblia ni ningún escrito que nos hable de que Jesús cuestionaba a Dios de la forma en la que Él vino al mundo, de la forma en la que Él hizo su plan. Y Dios asimismo no está avergonzado de utilizarnos a cada uno de nosotros, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestros errores. Él no se avergüenza de usar vasijas de barro, porque es tan inteligente que Él no nos considera como vasos frágiles, sino como el medio para demostrar su gloria. Y asimismo no nos podemos considerar así. No puedes ahora, Sara me dio la oportunidad de que yo soy frágil, de que si yo me caigo me rompo, de que yo tengo defectos. No, el enfoque no es concentrarnos en esa debilidad, no es concentrarnos en esa fragilidad, sino es concentrarnos en entender nuestro material. Dios te ha dado su tesoro en tu debilidad. Y eso te hace portador. Y asimismo, en medio de esa debilidad, Él hará brillar su poder.
Y ese tesoro que está dentro tuyo, a pesar de que no parezca digno de una vasija de barro, pertenece a ti. Ese tesoro inexplicable pertenece a ti. Y asimismo, ese tesoro nos va a ayudar a añadir a otras vasijas de barro a su reino. Asimismo, nuestro material nos permite conectar con esas otras vasijas de barro, mostrándole el tesoro. Y cuando nos concentramos en compartir ese tesoro y no qué vasijas de barro nosotros somos, es donde las personas ven el poder incomparable de Dios. Así que no empieces a contarle a las otras personas lo frágil, lo débil, el error, los defectos que tú tienes, porque no somos vasijas de barro para enfocarnos en nuestros errores. No somos vasijas de barro para que sea una excusa y una licencia para no poder hacer nada porque somos frágiles. Somos vasijas de barro porque nuestro material permite mostrar que Dios no necesita la porcelana fina para mostrar su tesoro. Y si Dios puso ese regalo en ti, Dios es fiel en cumplir su propósito. Si Dios puso ese regalo tan maravilloso en ti, Dios es fiel de cumplir su propósito. Así que cuando estás hablando con tu familia, debes compartir ese gran tesoro. Cuando estás hablando con tus amigos, debes compartir ese gran tesoro. Cuando estás en el trabajo, en la universidad, en el gimnasio, en el centro comercial, debes compartir ese gran tesoro, porque quien conoce lo valioso que es el tesoro que está dentro de él, no es capaz de esconderlo. Quien conoce su gran valor no se avergüenza de lo que hay dentro de él. En tu grupo de conexión, en tu lugar de trabajo, en la buseta, en el taxi, en tu carro, en el momento que interactúes, tu tesoro no puede ser vergüenza para ti, sino que debe ser un orgullo grande de que si Dios te escogió a ti, al ser una vasija de barro, Dios tiene un propósito grande contigo. Pero también ya entendimos que nada proviene de nosotros, pero el servidor comprende que todo proviene de Dios. Y seguimos en 2 Corintios, pero ahora nos vamos del versículo 8 al 9 y me gustaría que lo leyera junto a mí. Y dice así: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Voy a contar una experiencia personal. Este texto, la primera vez que tengo conciencia que lo leí, estaba en pandemia, tenía alrededor de 12 años. Y en ese momento, claro, la situación en pandemia es una situación y un ambiente muy diferente al que estamos actualmente. Y en el momento que yo leí estas palabras tan preciosas que Pablo dejó a la iglesia de Corinto, ¡wow! Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. En inglés, la traducción de la Nueva Traducción Viviente, traducido al español, dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y voy a dar un enfoque distinto a este versículo. Actualmente estoy cursando y terminando el 7º semestre de seminario. Y en seminario somos especiales en que al momento de estudiar la palabra hay que buscar las riquezas profundamente. Y una de mis actividades favoritas que aprendí es buscar todo en el idioma original. Entonces, al leer este texto yo dije, bueno, en español es poderoso, pero ¿cómo se leerá en griego? ¿Qué significado tendrá? Y hoy vamos a aprender un poco de cuál era el significado original de lo que Pablo quería dar a entender. Así que empecemos con la primera frase. Nos dice: nos vemos atribulados en todo.
En el griego cambia un poco el significado, porque al hablar de nos vemos atribulados en todo, da la definición de que en toda manera siendo oprimidos, que nos vemos afligidos. En este caso es que tenemos la apariencia de estar afligidos, tenemos la apariencia de estar oprimidos. Entonces ténganlo en su mente, ténganlo, porque ahí nos habla atribulados, afligidos, pero con la apariencia. Pero sigue diciendo, pero no abatidos. Y prepárese, hermano, porque acá Dios da una revelación tan grande que vuela la mente, porque el pero no abatidos no es el significado que nosotros conocemos totalmente. El significado de no abatidos en el griego original significa pero no siendo puestos en donde ya no hay lugar. Significa que a pesar de que estemos afligidos, en los lugares más recónditos crecemos. A pesar de la situación donde estemos, no significa que estemos fuera de lugar. No siendo abatido significa que no importa esa aflicción, tú estás donde Dios necesita que tú estés. Y es tan precioso porque Dios deja la promesa de que en el lugar más recóndito crecemos, que en el lugar más difícil crecemos, que no importa si haya escasez, si haya aflicción, si haya dolor, si haya necesidad, crecemos. Y ese es el milagro. Así que no importa el diagnóstico que el médico te haya dado, no importa lo que te hayan dicho las demás personas, no importa lo que diga tu cuenta bancaria, no importa cómo esté tu familia o cómo estén tus hijos, no importa si sientes que te estás asfixiando, si sientes que estás en un techo, no importa si sientes que no tienes más espacio, hay un lugar para ti, porque el servidor entiende que no importa qué tan estrecho y apretado esté, en el lugar donde él se encuentra va a crecer, en el lugar donde él se encuentra va a prosperar, en el lugar donde él se encuentra hay bendición, hay abundancia, hay propósito, porque podemos estar afligidos, pero no significa que Dios detuvo el crecimiento en nuestra vida. Podemos estar afligidos, pero no significa que todo acabó. Podemos estar afligidos, pero hay espacio para avanzar más y más, porque así como la planta que a pesar de todas las dificultades crece en la piedra, así como las plantas que a pesar de todos los factores externos florece, así nosotros lo hacemos, porque así las personas consideren que nuestro lugar es de pérdida, de fracaso, de dolor, de miseria, ahí es donde Dios está haciendo la obra, porque no importa esa aflicción y la apariencia que tengas, hay crecimiento, hay una promesa, porque en medio del pozo hondo, ahí tú vas a crecer. Pero no, tenemos que seguir más y más. Ya me dieron ganas de predicar. Así que vamos más adelante. El pasaje completa diciendo perplejos. Y en este caso, perplejos o perseguidos significa una persona que se queda sin salida o que se encuentra perdido mentalmente. Entonces vamos a hablar de perplejos como un estado mental. Estoy dudoso, incierto, confuso en mi mente. Estoy en una situación donde en mi mente, en mi estado, no consigo identificar, no consigo buscar las respuestas, no consigo ver soluciones, me encuentro perplejo. ¿Ok? Eso es lo que habla aquí Pablo, que muchas veces podemos sentirnos perplejos en nuestra mente, con duda, con confusión, con un ambiente y una situación incierta y que y sentimos que nos quedamos sin salida. Y esto tiene asimismo la idea de perseguidos. Voy a contar un poco más de la historia de Pablo. Pablo, él sabía lo que era ser perseguido. Ese hombre sufrió de una manera porque él sabía lo que era ser perseguido para Jesús. Él sabía lo que era ser perseguido por razón de hablar de la palabra. Y de hecho, en Hechos 23:12 y en el versículo, en Hechos capítulo 23, versículo 12, nos habla que 40 hombres conspiraron para no comer o beber hasta que hubieran asesinado a Pablo. ¿Usted se imagina que 40 personas no coman ni beban esperando a que lo asesinen a usted?
Pablo conocía muy bien ese sentimiento de que lo estaban persiguiendo, de que estaban en su espalda, de que buscaban su cabeza, y no para darle abrazos, no para darle felicitaciones, no para darle un premio. Lo perseguían para matarlo, lo perseguían para silenciarlo, lo perseguían para censurarlo, y él sabía muy bien, por eso él menciona esa palabra, conoce muy bien lo que es estar perplejo. Y esto, atrayéndolo actualmente, no significa que personas nos estén persiguiendo, porque, bueno, puede suceder, pero en lo general no pasa eso, sino que hay personas, ideas o situaciones que quieren detener lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando hablamos de perplejo es porque sentimos oposición y rechazo a la obra que estamos haciendo para Dios. Y no es alguien siguiéndote físicamente, no es que tú veas a la persona que está atrás tuyo, sino que puedes ser rechazado por ser cristiano, puedes sentir que está todo en tu contra por hacer lo correcto, puede que otros se burlen de ti y cuestionen tu fe, o puede que te cierren puertas solamente por ser cristiano. Y ahí es cuando seguir a Cristo te cuesta algo, porque ese sentimiento de perplejidad, de ser perseguido, significa que hay rechazo por causa de tus decisiones, pero aún así sigues. Y Pablo fue perseguido por hablar de Cristo, créame que sí. Y aunque hoy puede que no nos apedrean en nuestra situación actual, también somos perseguidos. Por ejemplo, voy a dar diferentes opciones. Cuando te aíslan por no seguir el juego en el grupo de amigos, cuando se burlan porque decides ser diferente, cuando guardas tus valores y de una te llaman anticuado, cuando te rechazan por no hablar como todos, cuando te ignoran porque no sigues sus acciones, y cuando callas por no ser motivo de burla. Eso también es persecución. Y a veces no viene con gritos, sino viene con miradas, viene con exclusión. No son cadenas, pero son puertas cerradas. No son golpes, pero sí es soledad. Y asimismo, a pesar de que duele, eso significa que estamos siendo perseguidos. Ya entendimos la situación que como cristianos podemos vivir actualmente, pero Dios a nosotros no nos deja nadando en un mar de lágrimas. Él da una palabra poderosa porque sigue diciendo, pero no desesperados. Y aquí viene otra revelación poderosa, porque Pablo nos habla, la traducción literal en el griego original significa que a pesar de eso no nos quedamos sin camino y no somos echados de la carrera. No importa qué tan perseguido y perplejo te sientas, no importa que si sientes que los tienes atrás tuyo, si la soledad, si el dolor, si la tristeza, si las dificultades, si los problemas, si las deudas, si las finanzas, si tu familia, no importa, porque a pesar de que sientas que estés perplejo, hay algo más, hay más camino. Podemos estar perseguidos, pero Dios nunca nos va a dejar abandonados. Dios nunca nos va a echar del camino. Dios nunca va a impedir que sigamos en la carrera. Dios nunca va a dejar que salgamos. Así que no importa que atrás sientas que estás siendo acorralado, que atrás sientas que estás perplejo, adelante hay camino, adelante hay vida. No va a llegar alguien a empujarte, a sacarte, a derribarte. Tú permanece firme, porque esa persecución que tú sientes no significa que ya estás fuera del propósito de Dios. No significa que Dios te ha abandonado. No significa que no hay esperanza para ti. No significa que ya no hay salida. Significa que tienes que avanzar, correr, porque adelante está tu propósito, adelante está tu promesa, adelante está tu tierra prometida. Y voy a contar la historia de un predicador. Tenemos a Richard Wurmbrand. Él fue un pastor evangélico que fue encarcelado por predicar la palabra de Dios en la Rumania comunista. Y es particular su historia, porque él duró en una celda de máxima seguridad durante 14 años de su vida. Gracias a su fe, durante 14 años no vio la luz del sol, no supo el estado de su familia y vivió en constantes laceraciones, en constante dolor por causa de su fe. Y esos años que lo marcaron, el hambre, la oscuridad, la tortura y esa soledad extrema, porque día tras día las personas llegaban solamente para decirle que negara
a su Dios. Y no lo decían con palabras, lo decían con golpe, lo decían con violencia. Y es muy precioso que en esa celda estrecha, donde él no tenía ventanas, no tenía contacto humano, y donde en la oscuridad era tan densa que él no podía diferenciar los dedos de su mano, él permaneció. Y esos 14 años que duró encarcelado, ni un solo día negó a Cristo, ni un solo día negó su fe, ni un solo día se arrepintió de seguir a Cristo. Y al momento en que salió de la cárcel, toda la prensa y todas las personas estaban atentos a saber cuáles eran las palabras que él iba a decir, porque después de una experiencia tan traumática, ¿qué era lo que él había pensado? ¿Cuál era lo que su corazón y su mente pensaban? Entonces, la primera pregunta que le hicieron era: ¿cómo pudiste sobrevivir a tanto sufrimiento sin perder la fe? Y él tuvo dos respuestas claves. La primera fue: he visto cristianos en prisión con más gozo que muchos cristianos libres. En la oscuridad de una celda, Cristo era mi luz. No me sostuvo yo, me sostuvo Él. Y él, puede rendirle un fuerte aplauso a Dios. Pero además, él da otra respuesta para completar. Y cito: los torturadores trataban de hacerme negar a Cristo, pero no podían sacarlo de mi corazón. Yo sentía su presencia tan real que danzaba en mi celda. Sin importar cualquier situación que estés pasando el día de hoy, el Señor claramente te dice: si yo te escogí, yo te sostendré. Porque no somos invencibles, no somos inmortales, no somos inquebrantables, somos frágiles. Pero qué precioso que nuestro Dios, Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y somos servidores de Dios, que continuamente vamos a estar en situaciones de sufrimiento y de dolor. Sí, que continuamente vamos a estar presentando pruebas y podemos tener aflicciones, sí, pero solamente el poder y la victoria de Jesús van a poder llenar esa necesidad. Y ahí es donde Cristo, en medio de ese dolor, y aunque el mundo nos haga sentir atribulados, aunque haya dolor, persecución o rechazo, recuerda que los hijos de Dios somos más que vencedores. Y cuando tú sirves en medio de todas esas dificultades, cuando tú sirves con el dolor, con el rechazo, tú gritas con tus acciones que tu victoria no se encuentra en el mundo material, sino que se encuentra en Cristo. Pero para completar y cerrar con broche de oro, tenemos que el servidor tiene un propósito glorioso. Así que ahora vamos a 2 Corintios 4 del 10 al 11, y me gustaría que leyera junto a mí lo que dice a continuación. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Aquí el texto puede ser un poco confuso. ¿Qué significa que nosotros, donde quiera que vamos, llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? ¿Por qué tendríamos un cadáver en nuestro cuerpo? ¿Qué es el sentido? Y Pablo, como cualquier cristiano, tenía un propósito de por qué decía esta frase. Él quería que la vida de Jesús fuera evidente en cada una de sus acciones. Y él sabía que eso solamente podía suceder si él también llevaba en su cuerpo siempre las partes de la muerte de Jesús. Y no es un sentido literal, sino en un sentido de que hay más aspectos de la grande obra de Dios en nuestra vida que las que suceden únicamente por medio de las pruebas y aflicciones. Es decir, cuando tú llevas la muerte de Jesús, cuando tú llevas esa carga, Dios se revela de una forma distinta a tu vida, porque hay un sacrificio que estás haciendo, y es
sube como olor grato a sus pies, sube como olor grato a su trono, porque Él nos habla que la muerte de Jesús no simplemente fue un hecho histórico, sino que es una realidad espiritual en su vida. En Filipenses 3:10 Pablo nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y aquí tenemos la situación de todos los cristianos. Todos queremos conocer el poder de la resurrección, pero no quieren tener nada que ver con la participación de su muerte. Y para que haya resurrección, primeramente tiene que haber muerte. Si no hay muerte, si no hay sacrificio, no hay nada que resucitar. Si nada ha muerto, no hay necesidad de mostrar el poder de Dios, porque no se ha hecho ese sacrificio. Y cuando hablamos de ser semejante a su muerte, es que hay simplemente ciertas profundidades de Dios que solamente podemos conocerlas cuando confiamos plenamente en Él. Cuando en medio de la dificultad y del dolor, todo lo entregamos a Él, porque ahí Dios muestra que nuestra mente humana no puede lograr y no puede comprender, porque su poder es muchísimo más grande. Y hay ciertas profundidades que Dios solamente libera en un corazón quebrantado, en un corazón que a pesar de la dificultad le adora. Y aquí tenemos a un Pablo que se regocijaba tanto en el padecimiento como en la gloria, y él sabía que los dos estaban conectados. Y aquí hablamos también de las riquezas espirituales, porque Pablo utiliza ese mismo padecimiento que él pasó como prueba del amor que tenía a los corintios. Porque cuando tú haces sacrificio por otras personas, te da poder de autoridad de demostrar que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Cuando tú te sacrificas por tu discípulo, por tu amigo, por las personas, por los servidores que están al lado tuyo, tú demuestras que tus acciones llevan la muerte de Jesús. Y Pablo también en Gálatas 6:17 menciona: de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo. Y no cometas el error de pensar que alguien es espiritual porque vive en un constante estado de victoria. La victoria no significa si estás bien o estás mal. En el mundo espiritual no define tu situación qué tan victorioso eres, porque no nos regimos por las leyes del mundo, sino que es entender que una persona victoriosa es aquella que en medio de cualquier situación y cambio de su vida permanece en Dios. En medio de cualquier dificultad permanece en Dios. Y aquí el aclamado Martín Lutero nos dice: le dieron a nuestro maestro una corona de espinas, ¿por qué esperamos una corona de rosas? Si somos cristianos y servidores de Cristo, no podemos esperar que nuestra vida no tenga ningún sufrimiento ni dificultad. Esta verdad es retadora y confronta, porque nuestro servicio no es el camino y la autopista perfecta hacia la comodidad. Nuestro servicio no es un camino hacia una vida sin problemas, hacia una vida sin aflicción, hermano. El servicio requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere renunciar, requiere soltarlo todo, pero no por lástima. No requiere soltarlo todo por obligación, requiere soltarlo todo por amor a cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Requiere sudor, luchas, lágrimas. El servicio requiere darlo y rendirlo todo a Él, porque queremos que Jesús se manifieste en nosotros. ¿Y cómo vamos a vivir para Cristo si ni siquiera aceptamos su muerte? ¿Cómo vamos a vivir para Cristo si ni siquiera conocemos el poder de su resurrección? Y cada momento que tú estés pasando esa prueba y esa tribulación, no dejes que la mente te engañe diciendo que Dios te está castigando. No dejes que tu mente te engañe buscando culpables. No dejes que tu mente te engañe buscando a quién echarle la culpa. Cuando
cuando pasas aflicción, cuando sufres, no significa que hiciste algo malo. Claro, hay consecuencias por nuestras acciones, pero no todas las pruebas tienen la culpa el diablo. No todas las pruebas, la aflicción es culpa de las tinieblas. Es Dios queriendo formar ese carácter. Y sí tienes que entregarlo todo. Y si en algún momento tienes que entregar todo tu dinero para las copias de la impresión del grupo de conexión para los niños, sirve. Si tienes que dejar todo tu dinero para la decoración, para el refrigerio, sirve. Si tienes que dejar todo tu tiempo de descanso para ir a visitar, sirve. Si tienes que dejarlo todo, sirve. Si no puedes desayunar para poder ofrendar, sirve. Si pierdes esos 20 minutos de descanso por tener que conectarte a la oración en la mañana, sirve. Si pierdes y sientes y tienes que hacer un esfuerzo por mejorar tu presentación personal, sirve. Si cada almuerzo solamente es arroz con huevo, sirve. Si tienes que rechazar ese trabajo porque te aleja de tu servicio a Dios, sirve. Si tu esposo ya no aguanta que compres boletas para el concierto, para el cine, para la película, sirve. Si tus hijos están cansados de que vayas a la iglesia, sirve. Si nadie en tu casa te ayuda a organizar el viernes el grupo, tú eres el anfitrión y tienes que acomodar toda la casa y todos se confabulan para dejarla más desordenada de lo que ya estaba, sirve. Si no dormiste toda la noche anterior y pasaste en vela, sirve. Aun cuando duela todo el cuerpo, aun cuando duela cada extremidad, sirve. Si ya no tienes voz, sirve. Si el médico acaba de decretar tus últimos días, sirve. Si las deudas te están acechando, sirve. Si tu familia ya no te habla por ir a la iglesia, tú solamente sirve. Porque en medio del dolor y la dificultad, cuando servimos no es para buscar impresionar a nadie, es para manifestar a Cristo. Y en esos escenarios es donde Dios es perfecto y es experto en formarnos y revelar su gloria profundamente. Y aunque duela y lastime, hay un propósito eterno. Y vámonos a 2 Corintios 4, del 16 al 18. Y me gustaría que me acompañaran. Dice así: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y aquí vamos a cambiar esa mentalidad. Cuando tú haces un sacrificio por servir a Dios y darlo todo a Él, no eres un perdedor. No estás perdiendo, no estás en desventaja, no estás en derrota, estás ganando. Porque tu enfoque no está en lo que piensan los demás, tu enfoque no está en la dinámica de cómo se mueve el mundo, tu enfoque está en lo invisible, porque cada esfuerzo produce un peso de gloria eterno. Y lo que hoy parece difícil, retador, pesado, Dios lo llama ligero y momentáneo, porque en comparación con la gloria eterna, todo vale la pena. En comparación con la gloria eterna, todo vale la pena. Y si has orado por años por tu familia, has hablado, llorado, sembrado y aún no ves fruto, recuerda, lo visible es pasajero. Tu clamor no está perdido, tu oración no es en vano, porque cada semilla en lágrimas que tú has hecho está sembrada en lo eterno. Y lo que tus ojos no ven ahora, lo verán en tu futuro, porque con esa fe y los ojos de la fe vas a poder ver a tu familia restaurada. Si has cocinado, limpiado, enseñado, preparado, sostenido y nadie lo aplaude, nadie te reconoce, nadie te valora, recuerda que el cielo sí lo ve y tu servicio no es pérdida, es siembra de gloria eterna.
Mientras otros corren tras la fama, el placer, los likes, si tú decides negarte, si otros se gozan en lo inmediato, en los placeres, si tú decides sembrar en lo invisible, a veces duele, pero para ti lo que es sacrificio, para Dios es peso de gloria. Y si te has desgastado, te sientes débil, cansado, agotado, recuerda que Dios se está renovando, porque no es que estés retrocediendo, es que estás madurando. Y si perdiste un negocio, una oportunidad, una relación, un ser querido, lo que no cosechaste en esta tierra, Dios lo transforma en bendición en el cielo. Y aún así mejor, si no lo alcanzas tú, tus hijos lo alcanzarán en el nombre de Jesús. Ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas.